Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros podcasts de Recruiting Freestyle, donde hablamos de temas variados de recursos humanos, recruiting, y conocemos personas que trabajan en el área, profesionales que quieren contarnos sobre lo que hacen, sobre lo que sí les gusta trabajar y que tienen ideas para compartir. Hoy estamos con Lucía Merega, que tiene su propia consultora que se llama Aliada. Y bueno, Lu, yo la conozco a Lu, compartimos en un grupo y ya venimos varios meses hablando, así que dejo que te presentes como vos quieras. Dale, buenísimo, Caro. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Eh, Me encanta poder hacer sinergia y compartir experiencias en el camino. Les cuento un poquito de mí. Yo tengo una consultora de recursos humanos que se llama Aliada, como decía Caro. Tengo más o menos unos 15 años de experiencia trabajando en áreas de recursos humanos, y hace unos 7 años que trabajo con mi propia consultora. Y desde ahí, digamos, he ayudado y liderado procesos para distintos tipos de organizaciones, desde grandes empresas hasta pymes y startups. Tengo justo también experiencia trabajando desde adentro de todos los mundos, entonces un poco lo que hago es como fusionar toda mi trayectoria en Aliada. Y bueno, hoy por hoy creo que donde estoy poniendo como mi mayor energía y mi mayor foco es en ayudar a startups y pymes a crecer, ¿no? A crecer sus equipos, a pensar cuál es la estrategia que van a tener de talento para posicionarse, digamos, en el mercado, este, con una propuesta de valor única y, bueno, y poder plasmarla. Así que, bueno, eso Buenísimo. es un poquito lo que hacemos desde Aliada. Genial, genial. Y hoy, bueno, hay mucho emprendedor, mucha gente con ideas intentando, ¿no? Iniciar, escalar. ¿Cómo hacemos con esa idea y esas ganas de emprender y empezar una startup? ¿Cómo formamos ese primer equipo? Bueno, es una pregunta buenísima y creo que nada, que tiene como un montón de aristas. Pero a ver, si vamos a la realidad de lo que nos pasa o lo que le pasa a cualquier fundador cuando crea una empresa, digamos, ya sea que es una startup o una pyme, me parece que, bueno, una vez que, o sea, como que tienen la idea, tienen el producto o servicio ya desarrollado y entienden a qué mercado van a apuntar, la tercer pata, digamos, que es súper importante y creo que en un primer momento te diría la más importante es como ese primer equipo o ese equipo fundacional, ¿no? Que te va a ayudar a llegar a ese objetivo de negocio que tenés. Y creo yo que el primer tip que le daría como a ese fundador o a ese equipo de fundadores es no postergar la estrategia de personas, sino que, o sea, cuando piensan en la estrategia de negocio, acompañarlo de una estrategia también de talento y de cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, la realidad es que para llegar a lo que quiere la organización en cuanto a cuáles son los objetivos de negocio, se va a requerir personas que estén ahí empujando y pusheando para que eso se convierta en realidad. Entonces, ahí siempre lo que hacemos con nuestros clientes es ayudarlos a fusionar esto, ¿no? La estrategia de negocio con la estrategia de personas. Y ahí empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué talento necesito y para qué lo necesito? Y después el cómo, ¿no? ¿Cómo es que trabajamos nosotros acá? ¿Qué es lo que nos hace únicos? ¿Y qué tipo de comportamientos son los que valoramos de otras personas que van a ir sumándose a ese equipo, ¿no? Y acá, bueno, sobre todo vos que lo verás también, Caro, mucho en selección, como qué importante encontrar ir encontrando ese match perfecto bueno, o perfectible o capacitable para, bueno, alcanzar esos objetivos. Y, y, bueno, creo que ahí
el equipo de fundadores y de directores o directores de una pyme tiene que pensar en, bueno, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Sí? Y realmente no pensar en como esos valores que nada, que todas las empresas dicen y que están como súper buenísimos escribirlos y pegarlos en las paredes, sino como efectivamente cómo hacemos las cosas acá y cómo las hacemos en forma distinta de cualquier organización, ¿no? Y bueno, y después empezar por ejemplo, en un proceso de atracción o de selección de talento, volcarlo en, bueno, en las entrevistas, bueno, qué estos valores, ¿no? ¿Cómo voy a medir que los candidatos efectivamente los tengan? O sea, qué tipo de preguntas voy a hacer relacionadas a competencias que machen con esas competencias, esos valores que creemos que son importantes como organización. Ahí también, bueno, sobre todo es acompañarlos a pensar a los fundadores en, bueno, cómo podemos crear un semillero de talentos, ¿sí? O ir creándolo, sabiendo que no tenemos todos los recursos que tienen las grandes empresas, ¿sí? Que estamos recién arrancando, entonces, bueno, ¿qué estrategia vamos a utilizar para conseguir esos talentos? A veces, y en general siempre pasa en las pymes o en las startups, que se arranca por referidos, por tener un programa de referidos y que las mismas personas que arrancan con nosotros vayan compartiendo lo que es trabajar en la organización y como convirtiendo a otros que se van sumando, ¿no? a ese barco. Entonces creo que ahí hay un montón Bien, de potencial que tienen que explotar las startups y pymes. Y bueno, ya en la medida que van creciendo, después obviamente profesionalizar y contratar claro. sectores de personal como Caro, como yo, digamos que también hacemos selección específica y buscamos talento que se ajuste a esas necesidades, ¿no? Bien, bien. Y en ese equipo inicial sí hay un mix, porque siempre hay algún familiar o amigo que se suma al equipo 100%, cuando recién 100%. arrancás. Pero, o sea, ¿qué cualidades o competencias crees que son necesarias como entrenar sí o sí para que el equipo perdure, ¿no? O sea, sobre todo la motivación, que la gente siga estando enchufada y conectada con tu proyecto. Bien, está buena la pregunta. Yo cuando hablo con mis clientes, ¿viste? A veces como que, bueno, ellos rápidamente quieren, no sé si rápidamente, pero dicen, bueno, por ahí tengo que capacitar o invertir mucho dinero en capacitación para... A ver, la realidad es que cuando tenemos un escenario de que tenemos por ahí pocos recursos o los recursos que tenemos son limitados porque estamos recién arrancando, creo que hay un montón. Primero, como te voy a hablar de lo que creo a nivel de contexto, creo que hay un montón de estrategias que podemos hacer para, en cierto punto, capacitar, que tienen que ver con esta famosa ecuación 70-20-10, ¿no? O sea, el 70% las personas lo aprenden on the job, como decimos de recursos humanos, que tiene que ver metiéndonos en el barro ahí y haciendo en la cancha, un 20% que se aprende con mentoring y con coaching, que eso, nada, es que me parece que hay una gran oportunidad ahí de las mismas organizaciones cuando son chicas, de detectar como quiénes son las personas que tienen el conocimiento interno y formarlos por ahí como entrenadores o como mentores de otros que acompañen. Este, bueno, y sí un 10% para lo que es la capacitación formal, que bueno, ahí también, ¿no? Está como, tiene que estar muy relacionada a lo que es el negocio y a dónde queremos llevar el negocio, ¿no? No hacer como estos programas que de vuelta, ¿no? Por ahí hay organizaciones que pagan, no sé, programas de liderazgo o cosas como muy genéricas o enlatados, o sea, muy genéricos, que por ahí no tienen que ver o no están relacionados con el negocio o con la realidad de nuestro negocio per se. Entonces está bueno como pensar en capacitaciones a medida. Pero respondiendo a tu pregunta en cuanto a grandes cualidades, si bien creo que no podemos generalizar porque creo que cada organización tiene su manera de hacer las cosas y va a tener sus propios desafíos por el negocio en sí, creo que hay ciertas
cuestiones que son inherentes a trabajar en una pyme o en una startup que tienen que ver con cultivar, digamos, el espíritu emprendedor, ¿no? Como el probar nuevos productos, nuevos servicios que podemos ofrecer, estar abiertos ahí bueno, equivocarnos, ¿sí? Pero intentar equivocarnos rápido y barato. Hay una frase que me encanta de Steve Jobs que es stay hungry, stay foolish, ¿no? Como, bueno, estar como siempre como esto, como tener como hambre de conocer y cosas nuevas, ¿sí? De adquirir nuevos conocimientos y de aprender. Y bueno, y de probar rápido, probar barato, pero bueno, ir probando en el camino. Y después, también algo que me parece clave, que creo que todas las organizaciones tienen que empezar a invertir en eso, es en darle a las personas herramientas para que se autoconozcan, digamos, para que entiendan como cuál es su propósito también en la vida, y que puedan desarrollar como conocer este famoso, no sé si conoces, Caro, el término Ikigai. ¿Lo ubicás al término? No, no, ese no. Bueno, el Ikigai es un término japonés que habla como del propósito, la razón de ser que tenemos nosotros en la vida, ¿no? Y como que fusiona, o sea, es como Bien. ese propósito vendría a ser la intersección entre lo que amamos hacer con aquello por lo que nos pueden pagar, o sea, y que Ok, efectivamente es una necesidad en el mercado, y también con nuestros talentos o aquello que sabemos hacer, ¿no? Entonces, me parece que las organizaciones tenemos que entrenar a las personas en que se autoconozcan y que entiendan como por dónde pasa su propósito de vida, como para entender si el propósito que tienen ellos está alineado con el propósito de la organización. Y creo que eso es lo que mantiene al final o lo que asegura bien, esta famosa retención o fidelización del candidato o del empleado, ¿no? El hecho de, bueno, poder encontrar que acá donde estoy, efectivamente estoy muy alineado con mi propósito. claro. Entonces, creo que va por ahí. Bien, bien. Y bueno, eso también puede cambiar a lo largo del tiempo y por eso sucede la rotación natural también, ¿no? Que es 100%. imposible Y evitarla. hay que dejar ir también, ¿no? Hay que Claro, saber dejar ir y acompañar ese proceso. Bueno, y entender si hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, ¿no? Como, bueno, cuáles son y empezar a trabajar en eso, ¿no? bien. Así que sin dudas creo que esas cuestiones. Y hay algo que no mencioné, pero sí me parece súper clave y que está relacionado con esto del espíritu emprendedor, ¿no? Es como esa versatilidad y la plasticidad de bueno, saber que hoy por ahí necesito capacitarme acá, pero después en otra cosa, porque, a ver, las organizaciones son dinámicas y en el rubro de las pymes y las startups estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, Claro. como, bueno, eso creo que es un factor clave y me parece que a veces cuando venimos del mundo como de las grandes empresas, por ahí no tenemos esta flexibilidad o esta plasticidad tan rápida, ¿no? Creo que ahora cada vez la tenemos más por el tema de los cambios de la tecnología que sí o sí nos obligan a estar como cien por Sí, tal ciento en modo cual. aprendiz, pero bueno, hay E veces que incluso por ahí cambiar el servicio que ofreces según cómo va funcionando el mercado. Así que sí, los cambios son bastante de raíz, digamos, todo el tiempo. sí, 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 sí. Estar como esto, siempre como con una mirada en el mercado, pero también entendiendo, o sea, en el mercado en cuanto a qué tendencias, qué es lo que está pasando, pero entendiendo siempre como qué es lo que nos hizo como, nos hizo únicos también Claro. y la parte de la historia de la organización que efectivamente nos trajo hasta acá y nos dio éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Y el quiénes somos a nivel personal también es como el diferencial que no vas a encontrar en otro lado, otra empresa que ofrezca lo mismo con la persona, ¿no? Seguro, Que lo seguro que hace. no. Y eso es lo que convierte, eso es lo que cuando hablamos de este programa como de referidos o esto de la marca, ¿no? Eso es lo Mm, que, lo que conecta. O sea, cuando una persona te cuenta cómo es trabajar en ese lugar, eh, o cuando buscas opiniones sobre cómo es, bueno, eso es lo que conecta o desconecta, ¿no? Entonces estar claro. como este,
teniendo Bien. eso como parte de la estrategia de personas. Genial lo que comentás y algo que, bueno, me ha pasado, así que lo que te iba a preguntar es también para un poco revisar qué he hecho en el pasado yo, cuando el equipo escala, ¿no? De repente hay más demanda y necesitas, obviamente, tener esos clientes y adaptarte y decir que sí. eh, ¿Qué es lo que, cómo se logra, ¿no? Que el equipo pueda escalar sin perder estas cuestiones culturales fundantes de las que hablaste, que son tan importantes? Bien, buenísima la pregunta. Creo sobre todo lo primero es tener claro esto último que decías, ¿no? Como eh, el equipo tiene que escalar, pero manteniendo como esa cultura que nos hizo llegar hasta acá, como veníamos diciendo, ¿no? Entonces, como que lo primero que me parece importante es esa frase como volver a los básicos, ¿no? O, back to basics, y entender como cuál es nuestra historia, qué es lo que nos hace únicos, este, y buscar mantenerlo, ¿no? O sea, seguir manteniéndolo en el talento que traigamos a la organización. Este, y para eso, obviamente, vamos a necesitar profesionalizar los procesos que tenemos, ¿no? Y darle como una visión que nos permita esa escala, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a tener procesos, pero que los procesos también nos vayan acompañando y que sean ágiles, que no sean como procesos como súper estructurados, que esto no queda tallado en piedra, sino que, bueno, nos van a acompañar para poder ir acompañando el crecimiento del negocio? Creo que es un momento clave cuando a la medida que se empieza a crecer, empezar a trabajar bueno, con objetivos concretos y empezar a hacer evaluaciones también de desempeño, porque a veces cuando somos poquitos todos entendemos en qué estamos, ¿sí? Pero cuando empezamos a hacer más es como muy importante no duplicar tareas, ¿sí? Tener como roles más definidos, como que eso de todos hacemos todo, que surge al principio, ya no es eficiente, entonces empezar a, bueno, profesionalizar esto de, bueno, cuál es la descripción de cada rol, entender cuál es el objetivo de cada una de las personas y, bueno, y también cómo vamos a estar evaluando que efectivamente estén acompañando ese crecimiento. Después creo que implica un montón de esfuerzo en fortalecer temas de comunicación. Es muy importante ahí empezar a establecer rutinas más claras, este, establecer, bueno, cómo nos vamos a comunicar, en qué canales, para qué, y que no sea como todo el caos del principio, que por ahí es como que tenemos muchos canales, hablamos de lo formal, de lo informal, o sea, empezar ahí a tener rutinas más claras. Acompañarnos de personas también claves, no solo del equipo de directores o de managers, sino entender como quiénes son los promotores y los influencers de cultura ahí que van a hacer bueno, que la cultura siga permeando en todos lados, ¿no? Y trabajar mucho con el liderazgo. O sea, los líderes, creo que siempre, ¿no? Pero hay más que nunca, y en entornos de crecimiento son como las piezas claves bueno, primero, si no las tenés, o sea, hay que empezar a hacer como una estructura un poco más, bueno, de incorporar líderes, porque a veces por ahí tenés equipo directivo y después tenés todos soldados rasos, no es así, o sea, hay que tener invertir en una línea intermedia que tiene, digamos, hacia arriba y hacia abajo es influyente, entonces me parece que hay que hacer doble clic ahí y sin dudas tenerlos como nada, bien acompañando el crecimiento desde ahí y diseñando juntos todos los procesos y este crecimiento, ¿no? Diseñando, yo creo, o sea, confío mucho y siempre que hago trabajos con clientes, llevamos o sea, organizamos mesas de trabajo donde tenemos a colaboradores, a analistas, a líderes, a managers, están como todos creando las soluciones y me parece que sin dudas eso es lo que garantiza que todos estemos en una misma página, ¿no? Entonces que ese crecimiento, todos entendamos lo mismo, que es lo que tenemos que hacer. Y después buscar alianzas ahí estratégicas eh, para permitirnos ese crecimiento. O sea, si tenemos un momento en el que tenemos que crecer muy fuerte, bueno, buscar
si necesito una consultora en reclutamiento y selección que me dé la tranquilidad de que voy a poder escalar el equipo rápido, bueno, es importante dedicarle el tiempo a esa consultora que elijas, o sea, cualquiera que sea, una más grande, una más chica, que entienda bien cuál es el ADN y la cultura que tenemos en la organización. Entonces, creo que eso es fundamental. Si no tengo como un equipo interno de recursos humanos, poder como tercerizar esa parte, pero poniéndole siempre nuestra impronta propia. Y generando muchas alianzas institucionales, sí, a veces, bueno, eh, relaciones con universidades, con otras organizaciones que podamos hacer ahí sinergia para conseguir también nuevos talentos. Ya hablamos antes de, bueno, de un programa de referidos o cómo voy a estar trabajando la marca, ¿no? Entonces todas estas cosas son importantes para lograr que un equipo escale. Y a veces pensar, yo creo que en el mundo de las startups y las pymes se da muchísimo, ¿no? Esto de, bueno, a veces como nuevas modalidades de contratación, entendiendo que a veces por ahí la sobredemanda que tengo o el crecimiento que tengo es temporal, entonces, bueno, por ahí hay que contratar talento on demand o por proyecto, ¿no? Claro. Y bueno, hasta que uno pueda hacer como la inversión que se requiere para incorporar a ese personal, si es que efectivamente, digamos, se necesita en la organización, pero bueno, sino también entender que a veces podemos trabajar por proyecto con profesionales y bueno, y salir a Claro. buscar como esas alianzas que necesitamos. Sí, sí, tal cual. Sobre todo, bueno, en una startup nunca sabes si esto es un momento o si esto se mantiene. Y sí, al Exacto. principio es súper así. En nuestro caso también nos pasó esto de decir, teníamos un montón de procesos hechos artesanalmente, sin aplicaciones pagas, y en un momento es, no, bueno, vamos a tener que invertir en herramientas que nos facilitan el proceso y nos quitan tiempo operativo, ¿no? Así que Exacto. bueno, en mi caso pasó mucho así, no solamente esto de sumar o no gente, sino de decir, bueno, basta, hasta acá llegamos con el Excel, vamos a tener que Exacto. salir a pagar todos los meses ciertas aplicaciones que nos ayudan. Sí, yo creo que es un buen momento, hay un montón de soluciones en el mercado, hay que tener cuidado también porque hay muchísimo, digo, y no necesariamente las que le sirven a las grandes empresas son las que tenés que contratar, o sea, creo que siempre hay que mantener como los pies en la tierra y decir, bueno, a ver, esto es lo que tengo disponible hoy, hacer una matriz de impacto y esfuerzo, ¿no? Entender cómo... cuáles son mis dolores y dónde voy a impactar mejor si invierto. Entonces, bueno, ahí como ser muy conscientes de qué hay en el mercado y también salir a pedir mucho referencia a otros, ¿no? Que están como en la misma o que estuvieron en ese mismo momento o que manejan un mismo rubro. Bueno, ok, hacer mucho benchmark eh, y ver qué herramientas están usando, cómo las están usando, tuvieron el retorno de inversión que esperaban o no. Así que sí, ir, o sea, avanzar, pero tampoco volvernos locos en querer avanzar súper rápido, sino ser conscientes de que hay que seguir cuidando el presupuesto, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, súper interesante, un montón de puntos que nos hacen pensar. Así que, bueno, te súper agradezco. Nos diste un montón de info en esta charla. Espero que también te hayas sentido cómoda Súper. y bueno, obviamente que nos estamos viendo y hablando como venimos haciendo. Muchas gracias, Caro, por el espacio y bueno, nada, súper a disposición para la audiencia, lo que necesiten. Siempre está bueno, nada, mantenernos en contacto y bueno, acá estamos para, tanto Caro como yo, como para asistirlos. Bueno, un beso grande y gracias por compartir este espacio. Gracias a todos. Un beso. Chau, chau. Chao.